Feliz día. Hoy domingo, día del Señor. Hoy día, como cada domingo, tenemos una cita con el Dios de la vida. Tenemos que por amor a nuestro Dios vivir un mandamiento, santificar la fiesta, ir a misa los domingos y en la fiesta de guardar. Y hoy pues vamos a la iglesia más cercana, a nuestra parroquia, a unirnos con nuestros hermanos, que tenemos el mismo Dios, la misma fe, el mismo bautismo, la misma esperanza. Pues vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl se puso en camino con 3000 soldados israelitas bajo el desierto de Zif, en persecución de David, y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormía Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le hará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos. Pero no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra, el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirá una medida buena, bien sacudida y apretada, y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de este día, de este domingo, este Evangelio de San Lucas, Jesús nos dice tantas cosas que es ahí donde nos podemos preguntar ustedes y yo, ¿somos de verdad cristianos, seguidores de Jesús? Porque aquí Jesús nos dice qué es lo que tenemos que hacer los seguidores de Jesús, qué tenemos que hacer aquellos que nos llamamos cristianos, porque hemos hecho esa opción de seguir a Jesús, camino, verdad y vida. Y cuando leemos este Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 27 al 38, damos cuenta qué es lo que nos está pidiendo Jesús. Jesús no nos pide lo fácil, Jesús siempre nos pide lo difícil para que nos esforcemos, para que nos llenemos de fuerza y voluntad, para ser esas personas fuertes en la vida que no nos hace tambalear cualquier cosa. Nos dice Jesús que tenemos que perdonar, tenemos que amar a las personas que nos hace daño. Y cuando Jesús dice amar a las personas que nos hace daño, no nos está diciendo que tenemos que ir a abrazar a las personas que nos ha hecho daño. Lo que Jesús nos está diciendo que la tenemos que perdonar de corazón, no tenemos que tomar la actitud de vengativos, tenemos que orar por ellos, pasar la página, limpiar nuestro corazón de ese percance y perdonar. Eso es lo que nos pide Jesús. ¿Cuánto nos cuesta mucho a nosotros perdonar? Mucho dice perdono pero no olvido. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Y el que perdona tenga la seguridad que está ganando más que aquel que está siendo perdonado por uno, porque el que perdona se libera de ese sentimiento, el que perdona queda libre de ese sentimiento, el que perdona se siente bien porque siente que eso lo ha superado, ha pasado la hoja y la vida continúa. Jesús nos invita, eso es ser cristiano. El cristiano no es aquel que no perdona y se hunde en ese vaso de agua. Luego Jesús nos invita a poner la mejilla. El que me golpee una mejilla presente y la otra mejilla. Pero a veces no lo debemos tomar al pie de la letra. ¿Qué no quiere decir Jesús con esto? Esta palabra de Jesús me gusta explicarla con algo que le pasó a la Madre Teresa de Calcuta. Vendía caminando por la calle de Calcuta, se le acercó una niña, le pidió a la Madre Teresa de Calcuta que le diera pan porque no tenía nada que comer. Se metió la mano en su hábito, se dio cuenta que no tenía nada, había una panadería cercana, se fue hasta la panadería. El que estaba vendiendo la atendió,
ella le pidió que le diera un pan a esta niña que tenía hambre, y el que estaba vendiendo dijo que no podía porque no era el dueño de la panadería. Llamó al dueño de la panadería. El dueño de la panadería era un hombre patán, grosero, con falta de educación, y la madre Teresa de Calcuta le dijo al dueño que se le podía regalar un pan, ya que ella no tenía dinero, un pan a esta niña que tenía hambre. Y aquel hombre, de una manera muy grosera, le dio un salivazo, le metió un salivazo a la madre Teresa de Calcuta por la cara. ¿Qué hizo la madre Teresa de Calcuta? La madre Teresa de Calcuta dijo: yo ya recibí lo mío, pero la niña todavía sigue esperando el pan. Eso es poner la otra mejilla, es decir, no tener el miedo a la circunstancia. Eso es poner la otra mejilla, no tener miedo a la circunstancia que estamos viviendo, como la madre Teresa de Calcuta. No tuvo miedo a la circunstancia y se mantuvo firme. Y dice que luego aquel hombre, aquel dueño de la panadería, se convirtió y comenzó a ser un bienhechor de la madre Teresa de Calcuta que le ayudaba. Eso es poner la otra mejilla. Y Jesús nos sigue diciendo de que nosotros debemos amar, ¿sí? Porque es fácil amar a los que nos aman. Es fácil ayudar a un hijo, a una hija. ¿Por qué? Porque los amamos. Es fácil ayudar a un amigo que apreciemos, a un hermano. ¿Por qué? Porque lo amamos. ¿Qué estamos haciendo de extraordinario si hacemos eso? No, nada. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Esa es la obligación de los padres. Y tenemos un amigo que apreciamos, pues lo estamos haciendo porque es un amigo muy apreciado. Pero, ¿qué cosa estamos haciendo de extraordinario? No, nada. El ser cristiano nos pide algo extraordinario, nos pide que pongamos un poco más. Ahora, si ayudamos a alguien que no conocemos, si le damos una limosna a aquel que no conocemos, eso es colocar y hacer lo extraordinario. Y eso es lo que pide el Señor, hacer lo extraordinario, porque los malos saben ayudar a los suyos. Un narcotraficante sabe ayudar a sus hijos. Un narcotraficante sabe ayudar a sus hermanos. Un narcotraficante sabe ayudar a sus amigos. Pero ¿a cuánta persona está dañando ese narcotraficante? Y es un narcotraficante. Por eso, ¿qué está haciendo de extraordinario? Nada. Por eso el Señor nos pide, para ser ustedes y yo buenos cristianos, hacer lo extraordinario. Ayudar a nuestra familia, lo tenemos que hacer. Es una obligación. Dios no la premiará, claro que sí, pero es una obligación. Ser un buen amigo con los que son buenos amigos. Tenemos nosotros, con la vara que mide será medido, nos dice el Evangelio de hoy. Pero ayudar a aquellos que no conocemos. Tratar bien a todas las personas. Tratar bien hasta aquellas personas que son groseras, patanes. Eso sí es colocar y hacer, ustedes y yo, lo extraordinario. Y es ahí donde un cristiano se identifica. Cuando nosotros tratamos de hacer lo extraordinario, es ahí donde podemos decir que de verdad somos cristianos. Pero si somos cristianos, o nos decimos que somos cristianos, y nos cuesta perdonar o no perdonamos, nos gusta criticar a los hermanos sus defectos, lo que ellos hacen, criticamos sus pecados, y de repente podemos tener más pecados que ellos. Si decimos que somos cristianos, pero no ayudamos a nadie, entonces ese cristianismo es muy light, tiene muy poco esfuerzo. El ser cristiano nos tenemos que esforzar, y Jesús nos dice, con la vara que mide será medido. Si tratamos bien a los demás nos tratarán bien. Si somos misericordiosos con los demás, tenemos un Dios que será misericordioso con nosotros. Si somos bondadosos con los demás, tenemos un Dios que será bondadoso con nosotros, porque con la vara que mide vamos a ser medidos. Es ahí donde nos tenemos que preguntar, ¿somos cristianos de verdad? ¿Nos estamos esforzando para ser cristianos, para dar ese plus que el Señor nos pide, sí, eso especial? ¿O somos aquellos cristianos que no estamos haciendo ningún tipo de esfuerzo?
hacemos lo que tenemos que hacer. Ayudamos a nuestra familia, lo tenemos que hacer. Hacemos lo que tenemos que hacer y nos quedamos hasta ahí. Y el Señor nos pide que vayamos más allá. Preguntémonos, ¿qué calidad de cristianos somos hasta el día de hoy? Si somos aquellos que hacemos lo que tenemos que hacer, todavía nos falta mucho camino para ser esos cristianos, esas cristianas que el Señor espera que sean ustedes y yo, que somos sus hijos. Vamos a finalizar, hermano y María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí y cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.